Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Mijail Yacer Zárate Zapata. Soy alumno de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP en la modalidad a distancia. La asignatura es Derecho Romano y la actividad que presento corresponde a la actividad 9, Proceso y Procedimiento. A lo largo de esta exposición abordaré tres grandes temas. Primero, los conceptos y elementos principales del derecho procesal romano. Segundo, el proceso formulario y el tercero, el proceso extraordinario. Les invito a acompañarme. La exposición se divide en tres etapas, claramente diferenciadas. En la etapa 1, revisaremos qué es el derecho procesal romano y cuáles son sus elementos esenciales. En la etapa 2, estudiaremos el proceso formulario, su fórmula, características y las dos fases que lo integran. Y en la etapa 3, conoceremos el proceso extraordinario, su desarrollo y sus diferencias con el proceso formulario. En la etapa 1, eh, que es el derecho procesal romano, para nosotros el derecho procesal romano puede definirse como el conjunto de normas que regulan la organización judicial y el modo de ejercitar los derechos ante los órganos del Estado en la antigua Roma. No se trata de un simple conjunto de reglas, es el fundamento sobre el cual Roma construyó uno de los sistemas jurídicos más influyentes de la historia occidental. Sus elementos principales son cuatro: el actio, el derecho del ciudadano de acudir ante el magistrado para solicitar la tutela jurídica. Sin actio no había proceso. Ulpiano decía que la acción es el derecho de perseguir en juicio lo que se nos debe. El magistrado poseía la ius jurisdictio, es decir, el poder de declarar el derecho. El pretor urbano atendía litigios entre ciudadanos romanos. El pretor peregrino, los que lo involucraban, a extranjeros. El iudex, un ciudadano privado, no funcionario, designado para escuchar las pruebas y decir la sentencia conforme la fórmula recibida. Las partes, el actor, quien reclama, y el reus o demandado debían comparecer con capacidad jurídica. Evolución de los sistemas procesales. Roma no tuvo siempre el mismo proceso. Su derecho procesal evolucionó en tres sistemas: el legis action, siglo 8 al 2 a.C., el sistema más antiguo, extremadamente rígido, y solamente el incumplimiento de un solo gesto o palabra podía hacer perder el proceso. El proceso formulario, del siglo II a.C. al siglo III después de Cristo, introdujo por la Lex Eubutia y centrado en una forma escrita redactada por el pretor, presentando una gran flexibilización del proceso. La cognitio extraordinaria, del siglo III después de Cristo en adelante, el magistrado imperial dirigía todo el proceso sin necesidad de un juez privado, anticipando el proceso moderno. En la etapa 2, el proceso formulario se define como el sistema procesal basado en una fórmula escrita llamada simplemente fórmula redactada por el pretor, en una de las que fijaba el objetivo del litigio y se instruía al juez privado sobre cómo proceder. Sus características más importantes son la fórmula escrita, un documento en latín que condensaba toda la controversia y servía de programa de actuación para el juez. La bipartición del proceso se dividía en dos fases claramente separadas: in iure ante el pretor y apud
iundicem ante el juez privado, el rol del pretol no dictaba sentencia, sino que otorgaba o denegaba la acción y redactaba la fórmula junto a las partes. El litis contestation, el momento solemne en el que ambas partes aceptaban la fórmula fijada. El objeto del proceso extinguía la acción original y vinculaba a las partes. El iudex privatus, un ciudadano libre, sin formación jurídica necesaria, designado por el valor para valorar las pruebas y dictar sentencia. La cadena pecuniaria, la sentencia siempre condenaba en dinero, nunca en la entrega directa de cosa reclamada. La fórmula tenía partes ordinarias y partes accesorias. La parte ordinaria era demonstratio, exposición del hecho, base de la reclamación. El intentatio, la presentación del actor, lo que afirmaba tener el derecho de recibir. Condematio, la autorización al juez para condenar o absolver. La audiudicatio, presente solo en acciones diversorias, permitía al juez adjuntar proporciones de una cosa común. Las partes accesorias eran exception, defensa de ofrecer por el reo para paralizar la acción del actor. También llamada la prescriptio, limitación del objeto del litigio. Replicatio, respuesta del actor ante la excepción de un reo. Conviene recordar que los litis contestation marcaba el momento del cierre de la fase del iure y del inicio formal de la fase apud iundicem. También hablamos de las etapas del proceso formulario. El proceso se desarrolla en dos grandes etapas. El actor realizaba la postulación, action, solicitaba formalmente la acción al pretol. El pretol podía conocer o denegar la acción. 3. Se realizaba el edion action al actor y comunicaba al reo la acción que intentaba. 4. Las partes, junto con el pretol, redactaban la fórmula. 5. Se celebraba la litis contestation. Ambas partes aceptaban solemnemente la fórmula. Segunda etapa, apud iudicem. Ante el juez privado, el iudex recibía la forma del pretol. 2. Las partes presentaban sus pruebas, documentos y testimonios. 4. El juez valoraba libremente las pruebas. 5. El juez dictaba sentencia, condena en dinero o en absolución. Etapa 3. El proceso extraordinario. El proceso extraordinario, llamado también conitio extra ordin, se define como el sistema procesal en el que el magistrado concentraba en sus manos la totalidad del proceso, instruye valorar las pruebas y dicta sentencia, sin dividirlo en dos fases, ni recurrir a un juez privado. Sus características más destacadas son proceso unitario. A diferencia de las fórmulas, no existe bipartición en un solo funcionario que podía dirigir todo. El juez es un funcionario imperial, ya no es ciudadano privado, es iunis pedenius, un delegado del magistrado. La sentencia puede ser natura,
el juez puede ordenar la entrega de cosas, mismas que solo condena en dinero. Procesos escritos. Los actos procesales constan por escrito, anticipo el proceso moderno. Aparece el appellating. Innovación fundamental. Las partes pueden apelar ante un magistrado superior hasta llegar al emperador. Como pueden ver, la tabla, a diferencia con el proceso formulario, sus sustanciales, las estructuras pasan de bipartita a unitaria. El juez deja de ser ciudadano privado para ser funcionario de Estado. Y la sentencia amplía su contenido al permitir la condena en especie. El proceso extraordinario se desarrolla en 6 momentos. Libius convenitius, el actor presenta un escrito de demanda ante el magistrado, iniciando formalmente el proceso. 2. Notificación al reo. El magistrado notificaba al demandado mediante el ius vocatio. El reo podría ofrecer un vindex como garante de su comparecencia. El libilus contradicción, el reo respondía por escrito o a la demandada fijando su postura y sus excepciones. La instrucción o cognitio, el magistrado dirigía la práctica de pruebas testimoniales, documentos, inspecciones oculares o todo lo que daba por escrito. La sentencia definitiva, el magistrado dictaba sentencia que podía ser condenatorio en dinero o en entrega de la cosa absolutaria. El appelatio, novedad en el que el periodo imperial, la parte inconforme podía apelar un magistrado de rango superior creando una cadena de instancias hasta el propio emperador. La conclusión, para cerrar, podemos destacar que 4 ideas centrales. Primero, el derecho procesal romano es el antecedente directo de los sistemas procesales modernos. Instituciones como la demanda, la excepción, la apelación y la valoración de la prueba proveniente de Roma. Segundo, el proceso formulario presentado en un enorme avance, flexibilidad respecto al litis, action, la forma escrita permitiendo al derecho adaptarse a nuevas realidades sociales y comerciales. Tercero, la litis constatatio es un núcleo del proceso formulario y fija el objeto y extingue la acción original y da fuerza vinculante al procedimiento. Y 4. El proceso extraordinario concentró todo el poder judicial en el Estado imperial y prefiguró el proceso moderno con el juez profesional para la apelación estructurada y la posibilidad de condena en especie. Mis fuentes consultadas para esta exposición son Violas Tocati, Sara, Candora, Gutiérrez y Warner Class, así como Monriul y Udarce, Marte e Iglesias González Román. Muchas gracias, les agradezco el haberme escuchado y nos vemos hasta la próxima. Un saludo, bye.